Con relación a las preguntas y a las preguntas de los asistentes, vamos a dejarlo para el final, ¿me parece? Después que tenga la intervención del padre Bortoli y Héctor Escandel, entonces, si hay algunas preguntas, entonces las pueden hacer, ¿de acuerdo? Los están en el chat, en el Zoom, las hacen por escrito, aquí lo leemos y vemos todas las personas que tenemos aquí en la sala de uso público. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono, la palabra a los representantes del Becariato de Puerto Ayacucho. Aquí tenemos al padre José Bortoli y a Héctor Escandel, Estado Amazonas, esa realidad del Estado Amazonas. Entonces, bueno, Héctor y el padre Bortoli, no sé, van a hablar uno de los dos, ¿por qué no se presenta? Vamos a escucharlos, ya vamos a presentar la imagen de un momentito. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Ok, aquí tenemos a Héctor Escandel. Danos tú una síntesis curricular de lo que has hecho tú y qué haces allí. ¿Qué haces allí en Amazonas? Bueno, yo soy licenciado en geografía, formado en geografía. Tengo 42 años viviendo en Amazonas. He trabajado en el área socioambiental toda mi vida. Estoy vinculado a derechos humanos y soy docente universitario en este momento. Y la educación es un área pues que de alguna manera siempre ha sido parte de mi experiencia, de mi seguimiento, de mi preocupación. Bien, yo voy a intentar hacer un retrato marco de la situación de la educación en Amazonas para abrirle espacio al padre Bortoli, que será más concreto en torno a las ideas que desde el vicariato se vienen impulsando, ¿no? En primer lugar, quería decir que caracterizar la situación de la educación en el estado de Amazonas pues no es una tarea muy sencilla, imposible hacerlo en 15 minutos, sobre todo porque tendremos que... Bueno, lamentablemente estamos tratando de comunicarnos también vía telefónica con Héctor Escandel por un 0416, Aeropuerto y Movilnet, y tampoco cae la llamada. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, digando que se logre la comunicación en pocos minutos. Padre Cocal está por allí. Alguien que esté conectado vía Zoom, los que estén aquí presentes, si tienen alguna pregunta para el padre Cocal, entonces aprovechamos. El padre Guillermo nos está acompañando por acá, el padre Guillermo. Puede ser la convocar. Vamos a ver, padre. Hágale la pregunta al padre Cocal. Está por allí, padre Cocal. Aquí estoy. Ok, aquí tiene al padre Guillermo. ¡Qué alegría, padre Guillermo! Yo he trabajado con mucho cariño y con el trabajo que como hoy has manifestado también en el sentido muy amplio de educación. Entonces, yo sigo trabajando con un grupo de Warao, tanto del Delta como aquí de Guayana, de Tambalache, que trabaja en el vertedero nuevo aquí cerca de las empresas básicas y el puente sobre el Orinoco. Son más de 200 personas que trabajan ahí diariamente en este vertedero. Ya como más de 2 años.
Entonces, lo que estoy recordando ahora es la complejidad de la educación, pero en estas condiciones es imposible. Es decir, ahí se necesita una organización y reorganización para ubicar toda esta gente en un sitio donde pueden y vivir y comer, pero también aprender, entrar en un sistema o un método de educación. Porque sí es necesario salir del trauma, porque es un trauma tener que trabajar así todos los días. Mientras que en los raíces de cada persona, y sobre todo de ellos, hay un búsqueda no solo de sobrevivir, sino también de desarrollar relación humana. Yo fui hace 2 semanas otra vez allí a este vertedero y lo encuentro ahí, es siempre una alegría. Alegría mientras que ellos viven en la basura, el encuentro humano, se necesita relación humana para educar. Y ellos lo muestran cada vez de nuevo. Es enriquecedor del encuentro humano, del calor humano que ellos necesitan. O sea, es también, como tú dices, se necesita un equipo muy amplio de diversas profesionalidades. Pero aquí estamos con o sea, yo estoy en comunicación con el obispo de acá, que quiere encontrarse con esta realidad. Y él, yo he dicho a él también, pero esto implica no solo una crítica al gobierno, para decirlo así, sino también de buscar cómo hacer alianzas para crear un plan de trabajo a largo plazo. Y para eso, tú eres maestro y tú sabes, todo tu trabajo son planes a largo plazo. No de un cambio de un momento a otro, pero sí entrar en el calor humano de la gente que necesita. La justicia no viene de un lado. La justicia viene de 2 lados y esto es importante, esto anima y reanima a cualquiera. Por eso les digo, lo que me diste como fecha de posible encuentro, yo voy a dejar aquí mi dirección también, que me avisan para cuándo es y yo voy a programar para ver si puedo encontrarte de nuevo. Muchísimas gracias, Padre Guillermo. Bueno, Padre Vocal, ahí tiene un compromiso que le está planteando el Padre Guillermo. Muy bien, bueno, qué bueno, ya se conectaron nuestros amigos de Amazonas. Entonces, como les dije al final dejamos las preguntas y bueno, el Padre Vocal puede ratificar el compromiso con Padre Guillermo. Bueno, Héctor, vamos a ver si ahora no se interpone los problemas de comunicación. Muy bien, puedes continuar. Bueno, vamos a intentar continuar rapidito. Decía que el riesgo de generalizar nos lleva a la posibilidad de que perdamos de vista la cualidad fundamental de la sociedad amazonense, que es la diversidad. Estamos hablando de una entidad que tiene presencia de 20 pueblos indígenas, ¿verdad? Y más o menos la mitad de la población, entre el 50 y el 60%, son indígenas. Por otro lado, pues la generalización también nos lleva
a la necesidad de colocar un conjunto de asteriscos para no perder, para poder rescatar, diría yo, las particularidades que, por ejemplo, significan la gestión de las escuelas privadas o las escuelas subvencionadas que maneja la ABEC. También un asterisco ameritaría ser colocado para rescatar el trabajo que viene realizando algunos grupos indígenas en procura del rescate del idioma, del rescate de su cultura. Sin embargo, pues yo quería iniciar esto señalando lo que tenemos en términos de información concreta, que es lo reportado por Un Venezuela para el año 2022, que fue el último informe, digamos, a nivel del estado Amazonas, y que retrata de una manera bien concreta, bien dura, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ese informe nos dice que el 99% perdón, de la población de Amazonas está en pobreza, y que de ella el 87.6% está en pobreza extrema. También nos dice que el 87% de los niños, niñas y adolescentes están en riesgo de abandono o están fuera del sistema educativo. Nos habla también de que el 87.7% de las escuelas básicas, de la infraestructura de las escuelas básicas está deteriorada. Es decir, de las 464 escuelas que están registradas, pues unas 400 están en condiciones precarias. Nos señala también que si bien el 19.1% de la población está sin el programa alimentario escolar, el 99% de los suministros son irregulares y de calidad y cantidad insuficiente. Y nos decía para el año 2021, que fue el último dato que conseguí, que el 60% de los docentes habían abandonado el sistema. Esa cifra posiblemente hoy sea más elevada. Luego, cuando vamos al aspecto tecnológico, a la conectividad de Internet, ya ustedes podrán suponer que el 95.6% de los docentes carecen de posibilidades de conexión. Todo ello, pues, se complementa con una nota que leían estos días. En estos días estaba revisando y me encontré con algo que nos señala un estudio, los resultados preliminares de un estudio que afirma que antes de la llegada de los europeos al continente, alrededor del 80% de los indígenas estaban en pobreza. Supongo que medido con los criterios que usamos actualmente. Y preocupa que más de 500 años después, pues esas cifras no hayan mejorado y probablemente en algunos casos hayan ido para peor, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que la educación en Amazonas no está bien. Nosotros creemos que está como la conectividad, está en una condición bien precaria. Y algunos dirían que es mejor una educación precaria que ninguna educación. Pero pensamos también que el tamaño de los retos que nos muestra la evidencia de la situación de la sociedad amazonense, pues no nos debería conducir a esa afirmación conformista, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, además de la pobreza sostenida en el tiempo, pues también es evidente una exclusión creciente. Es evidente también que tenemos un grave problema de desnutrición y en algunos casos de hambre. Estoy hablando en general, pero también en concreto para la población estudiantil. Tenemos una situación de adoctrinamiento por un lado y de erosión cultural por el otro, que son sumamente difíciles de manejar. Tenemos un entorno, un ambiente de violencia, indicadores de violencia interpersonal, por ejemplo, muy preocupantes. Y ya todos ustedes están al tanto del grave problema de la degradación ambiental. Una degradación ambiental que se constituyen en conjunto en violaciones de los derechos humanos y retos para la
educación. Nosotros entendemos que aun cuando podamos rescatar la infraestructura, rescatar los servicios, dotar de la tecnología necesaria a los planteles, aún consiguiendo salarios decentes que se conviertan en atractivos para reincorporar a los docentes o incorporar docentes nuevos, pues no pareciera que haya ninguna garantía de que esa situación general pueda ser modificada favorablemente. Nosotros visualizamos un problema muy serio con respecto a la causalidad de esto, y creo que eso es un objetivo del proceso educativo, atacar la causalidad. Por un lado, pues es evidente que lo que llaman la emergencia humanitaria compleja desempeña un rol fundamental, acompañada de una crisis económica sostenida y posiblemente intencionada. Luego, el impacto de la pandemia del COVID también contribuyó al deterioro de las condiciones generales de la educación, y lamentablemente pues estamos enfrentando también algo que se visualizó como posiblemente el remedio ante las tres crisis multidimensionales que mencioné, que es la salida minera, ¿no? Desoyendo y sin aprender de experiencias de otros, pues aquí la sociedad amazonense ha, a mi entender, votado por la salida minera como alternativa a la solución de sus problemas en términos generales, ¿no? Y obviamente no creemos que sea la minería la respuesta, ¿no? Ni ahora ni luego tampoco. Entonces, en ese ámbito, creemos que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, como dijo Einstein, si no me equivoco. Ya antes de darle paso al padre Bortoli, quería compartir algunas reflexiones en voz alta, ¿no? De lo que entendemos que la escuela, la educación debería incorporar, entre muchas otras cosas. Uno, la educación, como siempre se ha dicho, debe servir para cambiar. Si la educación no sirve para cambiar, la educación no sirve. Debe servir también para recomponer estructuras culturales, para recomponer estructuras metodológicas de cómo hacer las cosas, y debe servir para entendernos. Y yo creo que ese entendimiento no puede ser concebido como la homogeneización, por supuesto, la homogeneización de la sociedad, sino como un reto de interpretar o para interpretar y aprovechar la diversidad cultural, y que esa interpretación nos lleve a una vida mejor. Creemos que la educación que requiere Amazonas debería incorporar mejor la contextualización ecológica, el reconocimiento de las cualidades ecológicas, socioecológicas que tiene la región, tal como lo plantea el Laudato Si, ¿verdad? Para modificar patrones de producción, de consumo y ojalá de distribución. Eso pudiera quebrar las tendencias, las estructuras de conductas y de comportamientos que han permitido que estas cosas sigan así. Creemos también que la educación de Amazonas y del país, posiblemente de la región amazónica, debe fortalecer las capacidades de las personas para que forjen sus propios destinos, que desempeñen un rol social positivo, que esta educación debe apuntar al fortalecimiento de la democracia a través de capacidades de control sobre los gobiernos, generar posibilidades de que la gente se empodere y ejerza control sobre los gobiernos, y que obligue a que estos respondan a las necesidades reales de la sociedad. Esa educación debe estar sostenida también en una base conceptual y práctica de los derechos humanos,
y debería también promover, apoyarse en el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. En el marco de esta generalización, pues yo creo que a través de las estrategias que adelanta el vicariato, que son parte de los asteriscos que señalaba inicialmente, a través de la experiencia de la educación intercultural bilingüe, de las iniciativas que se impulsan como la REPAM o la REIVA, pues pudieran encontrarse algunas ventanas por donde seguir, porque no creo que vayamos a empezar, pero seguir reconstruyendo ese concepto de la educación que necesitamos para poder salir de la pobreza. No podemos sentirnos bien mientras la pobreza se mantenga en estos niveles. Entonces yo le voy a dar el paso al padre José Bortoli para que él continúe la presentación. Entonces, bueno, el profesor Escandel ha presentado un poco los planes grandes de nuestra realidad, así que yo lo que debería como recordar lo que es nuestra presencia del vicariato. Bueno, en primer lugar saludarlos a todos, especialmente al padre Pocal, siempre un gran amigo. Presentar un poco la realidad de lo que es nuestra acción del vicariato apostólico de Puerto Ayacucho. Nosotros el próximo septiembre, 11 de septiembre, vamos a cumplir 90 años de la presencia de los salesianos, que comenzó pues con la reconstrucción de lo que llamaríamos la actual iglesia amazonense. Y una de las primeras tareas pues, como salesianos fue la acción misionera como parte de esta evangelización. Actualmente tenemos unas 15 presencias escolares de distintos niveles. 4 de ellas están en el centro urbano, 3 fundamentalmente aquí en Puerto Ayacucho, otras en las periferias con tinte más bien de presencia indígena. Podríamos decir que ahorita evidentemente, como les decía el profesor Escandel, la matrícula ha caído mucho, pero hablábamos, no sé, hace unos 5 años hablábamos de alrededor unos 5.000 matrículas de presencia de estas escuelas nuestras del vicariato, de la ABEC. Nosotros estamos también como zona amazónica, formamos parte de la REIVA, que es la Red de Educación Intercultural Bilingüe perteneciente a la REPAM y al SEAMA, diríamos, ¿no? A la Conferencia Episcopal Amazonense. La REIVA es interesante porque se ha constituido hace un par de años y trata de unificar todas estas acciones educativas de la Iglesia en los 9 países que están presentes en la Amazonía, fortaleciendo también la presencia del voluntariado para estas escuelas. Y bueno, intercambiando experiencias sobre lo que es la acción, metodología, pedagogía, experiencia de contenidos, qué contenidos se desarrollan en estas escuelas, en fin, un campo muy amplio que estamos tratando de intercambiar a través de esta red de la REIVA. Entonces, ¿yo de qué podría hablarle? Porque la realidad, le repito, de las escuelas interculturales bilingües de nuestras Amazonas es muy variable. Entonces tenemos un colegio Madre Mazarelo aquí en Puerto Ayacucho con una presencia de casi 1.000 alumnos y con alumnos que son indígenas, otros de segunda o tercera generación y otros, bueno, que vienen de afuera, sobre todo con la presencia de mucha población de afuera, colombiana, venezolana, con motivo del desarrollo de la minería. Otro colegio es el colegio colegio Manjanet, de las hermanas de la Sagrada Familia, de Manjanet. Teníamos también la presencia de las Lauritas hasta hace poco. Bueno, tenemos estas 3 centros principales, pero yo quisiera hablarles más que todo de lo que es mi experiencia y de lo que es un poquitico, porque la variedad de la educación intercultural bilingüe en Amazonas es grande, pues. Tenemos esta presencia entre los Yanomami, entre los Wotuja o Piaroa, como se les llamaba,
donde la población es mayoritariamente indígena, de una sola etnia, entonces las escuelas son relativamente más fáciles de organizar. Y bueno, la experiencia mía es de un trabajo de 25 años entre los Yanomami del sur del estado Amazonas. Recuerdo que los Yanomami están presentes también en el estado Roraima de Brasil y en el estado Amazonas de Brasil. Y interesante que ya desde nuestra presencia con los Yanomami se hizo un intercambio de presencia de misioneros, o sea, de los que trabajaban en estas escuelas de la iglesia entre Brasil y Venezuela. Cada año, no sé, cada 2 años nos encontrábamos, una vez en el estado Amazonas de Brasil, en Roraima, y otras veces aquí, para intercambiar experiencias de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, se ha logrado una cosa muy interesante, la transcripción de la lengua Yanomami, fijarla con una transcripción que fuera unida, única para todos los Yanomami de las tres zonas. Entre otras cosas, evidentemente se trabajó alrededor de muchos otros temas. Bien, nosotros, la presencia nuestra entre los Yanomami comenzó por los años 50, 51, llegaron los primeros misioneros. Evidentemente, como hicieron aquí cuando llegaron en el 33 en Puerto Ayacucho, lo primero fue fundar escuelas. Dicen que le quitaron una escuelita que tenía una señora, pero la población no llegaba a 300, 400 habitantes. Todavía Puerto Ayacucho no era Puerto Ayacucho y no era la capital del estado. Y bueno, y ellos formaron su escuelita. Igual que trajeron a María Auxiliadora, quitando a un San Juan Nepomuceno que estaba aquí en la antigua misión jesuita de los Átores, de los raudales del Orinoco. Bien, fue a partir sobre todo del año 1976 cuando se inició un proyecto de educación intercultural bilingüe con los Yanomami. Digo, se inició porque ya se había dado mucho trabajo, las hermanas y los misioneros habían dado los primeros pasos para la educación intercultural bilingüe, la transcripción de la lengua, la composición del diccionario, los estudios también antropológicos que hizo, por ejemplo, el padre Luis Coco sobre la etnia Yanomami. En fin, se había hecho un trabajo muy importante. Y en el 76 fue que se unificó con un equipo de casi 12 personas, entre hermanas, hijas de María Auxiliadora y salesianos, para precisamente establecer un único proyecto de evangelización, y la evangelización se explicitaba también en la educación intercultural bilingüe. Entonces, diríamos que, voy a resumir rápidamente, que los criterios principales de esta acción educativa era fundamentalmente buscar a ver cuál podía ser la relación entre la escuela formal que nosotros dábamos y los demás proyectos de etnodesarrollo, como el cooperativismo, la formación crítica y participativa en los procesos de cambio político, económico, que se daban entre ellos, ¿no? Un primer criterio era complementar la escuela en función de estos proyectos complementarios que se estaban haciendo. Otro criterio muy importante era relacionar la educación intercultural bilingüe entre el proceso de socialización, es decir, el proceso educativo propio de los Yanomami, y esta educación formal que se estaba introduciendo, de manera que siempre concibimos la educación como una doble escuela, la escuela que nosotros podíamos dar en nuestro contexto de escuela formal y la escuela de la comunidad. Esto fue muy importante porque también tuvimos que analizar todo lo que era el calendario económico de los Yanomami. Por ejemplo, nosotros entre enero y marzo, abril, las escuelas, bueno, se dan las vacaciones, diríamos, porque estamos en el periodo de mayor sequía, y entonces las actividades económicas, sociales también de los Yanomami es mucho más grande, y los alumnos tienen que estar participando y aprendiendo dentro de ese contexto. Entonces, otro criterio importante era ver qué contenido le podíamos dar a esta educación. Tenía que ser contenido en función de un proyecto comunitario, es decir, algo que le sirviera a los
los Yanomami. Es decir, que si iban a aprender algo de matemática, debía ser en un contexto en qué podían utilizar esta matemática, no sé, a través del inicio de una comercialización que hubiera en el intercambio de bienes entre la cooperativa y la comunidad. Es decir, una educación donde también los contenidos programáticos debían ser aplicados a ello. Otro tema muy importante fue la formación de maestros desde el inicio, o sea que los maestros, los educadores, aparte que los educadores era toda la comunidad, los ancianos y nosotros presentes desde afuera, pero la educación fuera algo que partiera desde la vida cultural de este pueblo. Entonces la participación de los ancianos también en la programación del currículum y también como maestros era muy importante, de los ancianos, pero había que formar también jóvenes que pudieran dar esta educación tanto intercultural precisamente, ¿no? Que pudieran manejar un poquitico este mundo nuestro también junto con el mundo cultural de ellos. Entonces otro tema importante fue la formación de maestros. Naturalmente tuvimos que abocarnos al aprendizaje de la lengua. Nosotros mismos como misioneros y fuimos a adelantar esto. Y fue interesante que en la elaboración del proyecto de educación intercultural bilingüe entre los Yanomami participaron un montón de gente, diría yo, ¿no? Aquí tengo un antropólogo, Javier Carrera, que un poco tuvo la experiencia de este trabajo educativo entre los Yanomami, está aquí con nosotros, pero participaron muchísima gente, antropólogos, economistas, pedagogos, especialistas universitarios que fueron invitados y participaron en la elaboración del proyecto de educación intercultural bilingüe Yanomami. Importante fue la programación, diríamos, del contenido de esa, qué les íbamos a enseñar, qué les podría servir para no darle una educación que después fuera totalmente extraña a su proyecto comunitario. Bueno, estoy hablando así muy rápidamente, hablando de temas así que fueron un poco la raíz, el fundamento de esta educación. Desde el punto de vista pedagógico, diríamos, ¿no? Yo diría que comenzamos naturalmente con el estudio de la lengua y fue importante que por ejemplo, el proyecto de lectoescritura tuvimos que partir de los signos de la etnia, es decir, cómo ellos se pintaban los objetos, la cesta, el mismo cuerpo. Esos fueron los primeros signos que aprendieron a escribir y a leer con sus nombres, porque cada signo tenía su significado. Después, teniendo en cuenta también el sistema lingüístico de la lengua Yanomami, pues que es una lengua aglutinante, o sea, parte de una raíz y se le van añadiendo, creo que se llama así, ¿verdad? Antropólogo, que se le van añadiendo sufijos. Entonces veíamos como una voz, como una sílaba, tenía un significado pleno, y entonces el aprendizaje de la lectoescritura comenzó con la formulación de unas fichas, como se usaban antiguamente, recuerdo en mi escuela, ¿no? Una ficha donde aparecía la sílaba y del otro lado la imagen de la cosa o del animal o del objeto que se representaba. Entonces el aprendizaje de esta sílaba, de estas raíces con las cuales se forma el lenguaje, pues fue muy rápida y muy efectiva para el aprendizaje de los niños. Bueno, un problema presentó la enseñanza de las matemáticas, porque el sistema numérico de ellos es muy limitado, ¿no? Evidentemente conocen lo que son los contenidos de las operaciones, la suma, resta, división división y multiplicación. Pero diríamos los números iban hasta el 2 o 3, diríamos, para expresar una cierta cantidad, pero no iban más allá. Entonces tuvimos que adaptar todo el sistema numérico con el lenguaje castellano para la enseñanza de la matemática, siempre en función de la utilización después práctica en el uso de la cooperativa, en lo que ellos necesitaran. Los textos de lectura fueron sacados todos del ambiente. Nosotros publicamos ya más de 10 libros de los distintos géneros literarios de los Yanomamis, ¿no? El Guayamó, el Humó, bueno, y todos los demás. Pero todos sacados y fueron utilizados como textos de lectura de los Yanomami, es decir,
nada de textos de afuera, sino todo a partir de la cultura de ellos. Bueno, después ya pudimos contar a los 2 o 3 años con la participación de maestros y maestras indígenas, con la ayuda, con la participación nuestra, pero fue una escuela ya desde siempre, prácticamente, donde participaron tanto los ancianos. Mucha importancia tuvo en estas celebraciones escolares lo que llamamos nosotros el sistema de fiestas, es decir, una educación que partiera desde la celebración de la vida, la celebración de las cosas, de las fiestas mismas que ellos hacían. Allí entraban la celebración de ceremonias, cantos, bailes, ritos, que se celebraban también en la escuela, no como una representación folclórica, sino una participación de lo que era la vida propia de ellos. Bueno, muchas otras cosas se podrían decir, pero repito, esta escuela ahorita quedó en una situación muy precaria. Yo estuve por allí hace pocos meses y daba gana un poco de llorar, ¿no? Viendo lo que había sido esta escuela, la participación de los mismos misioneros y misioneras, que ahorita está muy reducido, pero la imposibilidad de movilización, no hay gasolina, de manera que un misionero para ir allí hay 3 centros fijos de misión y otra, la escuela de extensión que llamamos nosotros, son unas 20 o 30. Son escuelas que se construyeron, ellos mismos construyeron dentro del Chabono, que es la comunidad, la habitación comunitaria hecha, pues, como ustedes conocerán por la literatura, hecha con la unión de las distintas casas que forman un círculo, un patio común y una apertura hacia todas las habitaciones, es decir, que no hay paredes que delimiten el ambiente familiar. Bueno, allí mismo dentro de este Chabono se construyeron, con el estilo arquitectónico de ellos, las escuelitas con maestros de allí. Entonces, estas escuelas deberían ser visitadas, revisadas, animadas desde los centros escolares nuestros, pero la imposibilidad de moverse porque no hay gasolina. Estos centros están a una distancia de unos 50, 60 kilómetros uno de otro en el Orinoco, y de verdad eso da mucha pena. Pues. Después teníamos el comedor escolar, esos muchachos también que venían a la escuela, era importante prepararle la comida, fundamentalmente a base de cosas de ellos, ¿no? La carne, el plátano y cosas así que venían de su misma producción. Pero diríamos, eso se tuvo que suspender también porque no hay posibilidad de conseguir esto. Entonces se está trabajando con mucha ilusión para que esto continúe. Todo el sistema de cooperativismo que había antes, habíamos desarrollado algunos proyectos de etnodesarrollo, como la producción de la miel, la producción de la harina de plátanos. Bueno, teníamos también esta cooperativa para la producción de ropa de vestir con la tela que se compraba y que ellos podían elaborar desde allí, pues sin tener que comprarlos afuera. Bueno, todos esos proyectos están como muy limitados por la imposibilidad de la comercialización. Simplemente para un misionero ahorita llegar allí al sur de Venezuela, en la zona Yanomami, a veces es cuestión de esperar hasta 15, 20 días para conseguir un avión militar, porque no hay otros medios. Bueno, les hablo de esto con bastante tristeza, ¿no? Porque después de una vida pasada allí, viendo cómo esto se cae, ¿no? Pero la ilusión que yo he podido vivir de la voluntad de estos Yanomami de mantener su estructura educativa, que la sienten como parte de ellos. Lateralmente tenemos también una presencia en la zona que llamamos la Esmeralda, que es la capital del municipio Alto Orinoco, donde hace tiempo se construyó, por los años 60, 70, se construyó una escuela para la educación media, también de los Yanomami sobre todo. Allí también lo que podía ser la casa hogar, como la llamamos, lo que se eran los antiguos internados, es muy difícil de poder mantener. Y allí la presencia también de la etnia yecuana
o Maquiritare, se ha limitado mucho por la imposibilidad del transporte y por la imposibilidad también de hacer llegar la comida, porque en una casa de hogar, un internado no se puede mantener si no hay también un input desde afuera. Entonces, todo eso, diríamos, estamos viviendo una fase muy crítica, repito, tanto a nivel de personal, de maestros, que a veces abandonan a mitad de año en cualquier momento la escuela para dedicarse a la minería, la presencia de la minería también en la zona, hasta hace poco no era muy limitada, ahorita aparentemente los mismos indígenas han abierto la minería en nombre suyo y han permitido, bueno, es una cuestión que es de hace pocos días, han permitido el uso de maquinaria, inclusive a la población de la Esmeralda, los mismos indígenas que están, diríamos, que tienen el mando allí de la alcaldía. Bueno, cosa muy rara porque la lucha contra la minería aquí en Amazonas, por ejemplo, en la zona del Yapacana, del municipio San Fernando de Atabapo, ha sido muy fuerte, ha intervenido el ejército, pero toda esa población se ha mudado ahorita más al sur. Sabemos que en Brasil también, hace un par de días recibí una comunicación que en Brasil, por la intervención de Lula y un cambio de política en la Amazonía, intervino el ejército para sacar a los mineros y, bueno, garantizar de alguna manera la conservación del ambiente. Pero todos esos mineros ahorita se están mudando hacia Venezuela, en una zona de frontera donde no hay control de parte nuestra, de parte de Venezuela, vamos a decir, del ejército y de las instituciones políticos sociales nuestras. Entonces, la presencia de la minería en la zona Yanomami también se va a hacer mucho más fuerte. Bueno, esta es un poco la situación. Repito, el proyecto educativo intercultural bilingüe en Amazonas es muy amplio porque la realidad de las ciudades como Puerto Ayacucho, San Fernando, donde tenemos colegios bastante numerosos, el proceso de interculturalización es un proceso social, pero la educación también es muy compleja. Una escuela donde hay una presencia de 5 o 6 etnias. Recuerden que en Amazonas tenemos más de 20 etnias distintas, con lenguas distintas. Entonces, en estos colegios, la presencia y la diversidad de la presencia de pueblos indígenas es muy, muy amplia. Y la educación intercultural bilingüe también es bastante difícil. Hace poco, unos cuantos 6 o 7 años, tuvimos un proyecto de reanimación, sobre todo en estas zonas urbanas, del proyecto de educación intercultural bilingüe, dándole una identidad, bueno, lo que se podía hacer aquí, con un proyecto que subvencionó la UNICEF. Bueno, eso se quedó así, con muchos esfuerzos se está haciendo algo. Como decía el profesor Escandel, aquí han nacido unos nichos lingüísticos de los que hablaba también Focal. Estas son iniciativas de los mismos ancianos indígenas que dicen, bueno, vamos a tratar, aunque sean pocos los hablantes de esta lengua, vamos a tratar de que los niños de la etnia puedan aprender así, desde la casa o desde un ambiente que no sea la escuela formal, porque aquí mismo en Puerto Ayacucho eso es imposible, tener una educación intercultural bilingüe donde haya educación lingüística, por ejemplo, para los alumnos de determinada etnia. Bueno, esa es la realidad. Entonces, estamos esperando a ver si cambiando la situación socioeconómica en Venezuela podemos retomar un poco. Lo que sí es muy positivo es la participación del mundo indígena, tanto a nivel político como a nivel también educativo, el interés que tienen de fortalecer su identidad, fortalecer su lengua y fortalecer también lo que podría ser la administración de sus territorios, siempre que se llegue finalmente a este reconocimiento de los territorios en la demarcación de las tierras que ha quedado en el aire. Tenemos muchos problemas también, ustedes habrán sabido que hace unos 3 días recordábamos la muerte de un hermano de Aroa, ¿no? Con manos de, no se sabe exactamente de qué, pero sí hay una situación de mucho peligro para los que participan en movimientos socioambientales, amenazados por esos intereses de la minería sobre todo.
Bueno, esto yo creo que yo me paro aquí, después si hay preguntas podemos ir contestando. Un saludo para todos y les dejo los micrófonos a ustedes. Mire, por cierto, antes de iniciar el foro, he tenido que haber dicho algo, lo dije, o ahora, rescato. La profesora María Teresa Sánchez, ella es directora de Información Social Universitaria, tenía el micrófono en este momento, pero la tenemos enfermita en su casa cuidándose porque está afectada con COVID. Pero con todo eso, ahí está acompañándola a través de esta maravilla que es la comunicación virtual. Bueno, saludos, María Teresa, que te vemos muy pronto. Bueno, yo realmente las intervenciones tanto del padre Carl Héctor y de ahorita como el padre Bartoli, y en esta última presentación yo rescato otro aspecto. Primero, la precariedad, todo ese relato que ha dado el padre Bartoli, la complejidad de toda esta situación, todo lo que se vive en la Amazonía, la violación sistemática de los derechos humanos, no solamente la violación sistemática de la educación, estamos hablando ahorita de educación, muchos derechos humanos, pero también algo positivo dentro de todo esta acción de la Iglesia. Todo ese recuento que hizo el padre Ocari y ahora el padre Bartoli de lo que está haciendo la Iglesia en la Amazonía. Esa acción de la Iglesia y de muchas otras organizaciones que a cuenta de la no responsabilidad del Estado, entonces han asumido. Entonces, qué importante todo esto que se está haciendo y que hay que difundir a través de estos espacios y publicaciones. La reconstrucción del concepto de educación, como plantea Héctor, ¿no? Llama mucho la atención, produce mucha potencia cuando tiene esa referencia de que en Amazonas el 99% de las comunidades indígenas están en pobreza y de ese 99%, 87% están en pobreza crítica. No se escucha y Dios mío, no dice porque se ha llegado a estos extremos, ¿no? El 88% de los niños están en riesgo de abandono y están fuera del sistema educativo. El 99% de los maestros dictan las clases de forma irregular. Muchos de ellos, creo que el 70%, ya no están dando clases, han migrado. Y el 70% no carece de posibilidades, 90% carece de posibilidades de conexión. Entonces, esto tenemos que saberlo todos los venezolanos y tenemos que saberlo, porque claro, las autoridades del Estado no se lo saben, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es esa acción que se está desarrollando? Entonces, Héctor hace referencia de que, bueno, una educación, hay que reconstruir esa educación. Una educación que debe servir para cambiar y recomponer la estructura cultural, entender la diversidad cultural, incorporar la contextualización ecológica para modificar los patrones de consumo y una educación para el fortalecimiento de la democracia, que la gente se empodere, que no se sigan engañando, cambiando espejito por oro. Entonces, el problema de la educación a nivel nacional, y considero que el problema de la educación a nivel de la Amazonía es mucho más complejo.